Bueno, el siguiente ponente va a ser Pablo Dafonte, viene de Plexus Tech y nos va a hacer una pequeña introducción a cómo crear clústeres de DKS utilizando Terraform para poder usarlos, pues, como han dicho en entornos previos, crearlos, destruirlos de forma fácil. Cuando quieras, Pablo. Pablo, se te oye bastante mal. No sé si... se oye mal. ¿Me escucháis mejor ahora? Mucho mejor. Ya puedes volver a empezar. Problemas del directo. Vale. Problemas del directo. Básicamente lo que pretendo contaros aquí es un poco, pues, para aquellas personas que no estén muy familiarizadas con Terraform, determinados detalles, no muchos, porque Terraform es bastante completo, y las nuevas funcionalidades que han desarrollado para facilitar el despliegue de DKS desde su movimiento a ya una figura más de registry que como hasta ahora se venía haciendo, ¿vale? Os doy un poco de información, si queréis saber algo más de mí, de lo que hago y demás, os dejo aquí el enlace a mi LinkedIn y aparte os he dejado en este GitHub todo el código completo de ejemplo que voy a utilizar para esta exposición. Voy a incluir en la presentación partes del código, los más relevantes, pero el completo y cómo poder ejecutarlo y hacer todas las pruebas que queráis con él, os lo he dejado en este GitHub. Vale. Lo que decía, os voy a hablar un poco de Terraform para aquella gente que no esté tan habituada a utilizarlo, que no lo conoce, sobre todo para que no se pierda en el resto de conversación. Y básicamente comentaros que Terraform es una herramienta dentro de la rama de infraestructura como código, ahora mismo es una de las más utilizadas. Y para mí lo principal de Terraform es que te da un lenguaje de programación independiente de la plataforma, te extrae de la plataforma en la que trabajas. Pertenece al stack de soluciones que ofrece la empresa HashiCorp. Y bueno, las principales características que nos ofrece es eso, es infraestructura como código, nos ofrece HCL, HashiCorp Configuration Language, que nos va a permitir esta abstracción de la plataforma. Vamos a poder programar para distintas infraestructuras, distintas plataformas con el mismo tipo de lenguaje, es un lenguaje declarativo y además al disponer de este tipo de lenguaje podemos tratarlo como el código de cualquier otro tipo de desarrollo. Planes de ejecución. Esta es una de los fuertes de Terraform y es que antes de desplegar cualquier infraestructura nos va a mostrar, va a hacer un plan de ejecución y nos va a mostrar los cambios que va a hacer, tanto si es una creación nueva como si es una modificación de algo que ya hemos hecho. En este caso nos hará un plan de ejecución incremental con todos aquellos elementos que van a cambiar, crearse o eliminarse, si hemos decidido quitar algo de nuestra infraestructura. Gráfico de recursos, básicamente lo que hace es generar, asociado al plan de ejecución, un grafo de las dependencias entre los distintos recursos y componentes que vamos a crear para ver la forma más óptima de lanzarlo y poder incluso paralelizar la creación de componentes. Y luego en automatización de cambios, pues que al poder disponer de una herramienta como esta podemos automatizar la creación de nuestra infraestructura. Sin apenas intervención humana o incluso sin ella, si tenemos muy controlados los cambios. Como decía el compañero anterior, para destruir su infraestructura y crearla, si ya tienes muy claro lo que tienes que hacer y muy probado, lo puedes automatizar al 100% sin ningún tipo de intervención. Vale, los principales componentes no son precisamente todos, tienen muchos más, pero son un poco los que me voy a referir durante la exposición y es preferible pues, tenerlos un poco en mente. Provider es el componente de Terraform que implementa las APIs en sí para comunicarse con el resto con las plataformas finales. Aquí, por ejemplo, la que más vamos a utilizar es el provider de AWS, que implementaría todas las llamadas a esa API de forma transparente para nosotros. Utilicemos el provider, utilizaremos los recursos definidos para los distintos objetos a crear en AWS y para nosotros la API de Amazon es
totalmente transparente. Modules son colecciones de configuraciones, ¿vale? En donde tendremos un conjunto de recursos a crear, un conjunto de elementos a crear en una plataforma y en donde tendremos pues, determinadas variables de entrada para modificar su comportamiento y salida de información de temas que se han creado o salidas que podremos utilizar de manera programática para otros desarrollos. Registry, esto es algo que han venido trabajando de un tiempo hacia aquí, que es básicamente englobar todos los providers y módulos que desarrollan tanto la gente de HashiCorp como la comunidad de Terraform para ir aumentando las capacidades de esta herramienta. Vale. Hoy en la demo que os voy a presentar, en el código que os voy a mostrar, he utilizado dos, uno para la parte de la red virtual, para el VPC, y otro para EKS, que ha simplificado de sobremanera el poder desplegar estos clústeres con respecto a tener que no utilizar estos módulos y ir recurso a recurso creando. Recurso, que tanto lo he mencionado, básicamente es un bloque que describe uno o más objetos de infraestructura. Pueden ser algo como redes virtuales, instancias de máquinas virtuales o algo como más a un alto nivel como es un registro de DNS o una base de datos en Postgres, por ejemplo. Vale, input variables o variables básicamente son variables de entrada, que son pares clave-valor, las típicas variables de toda la vida. Vale. En Terraform podremos pasarlas tanto en ficheros tfvars, que os contaré un poco más adelante, la siguiente transparencia, donde haremos esta asignación clave-valor. Se pueden pasar por teclado en el momento en que se ejecute el plan, la estimación del plan, o por variables de entorno. Output son salidas que vamos a mostrar por pantalla a la hora de ejecutar la aplicación, o a la hora de desplegar la infraestructura, perdón. Podremos llamarlo por comando para ver esos resultados y podremos utilizarlos, y de hecho se hará, como valores de entrada para inputs en otros desarrollos. TF-State, esto es una pieza clave en Terraform. Terraform, para gestionar todos estos planes y todo el estado de la infraestructura, utiliza un fichero en formato JSON en donde se mapea todo el estado de la infraestructura desplegado y metadatos asociados y derivados de estas tareas. Forma parte de la elaboración del plan de ejecución y además favorece el poder realizar este grafo de dependencias y permitir un rápido despliegue de infraestructuras ya grandes y demás. Backend. Este fichero de estado se guarda en principio en local, lo que hace que no pueda ser un trabajo colaborativo habitualmente porque está en tu equipo. Además que siempre es proclive a un borrado por error. Los backends vienen a suplir esto. Lo que van a permitir es que se suba este fichero de estado a un entorno compartido. En este caso, pues pondré un ejemplo de cómo configurar un backend utilizando un bucket de S3. Y bueno, data source son elementos que devuelven información de objetos externos que podemos utilizar en nuestro desarrollo. Aquí utilizaré en una parte el fichero de estado de un despliegue anterior, previo, como mi data source para cubrir los valores de variables en mi despliegue actual, evitando pues, tener que configurar cada uno de los elementos y aprovechando ya configuraciones obtenidas en un despliegue anterior. Los tipos de archivos comunes, los archivos .tf es donde está el código HCL, variables TF es donde definiremos estos inputs, estas variables de las que os he hablado, output es donde vamos a definir estos outputs, Terraform tfvars es el fichero por defecto en donde vamos a meter entradas clave valor, ¿vale? Bueno, hay otros derivados de tfvars, pero este es el estándar, el habitual, y Terraform tf-state se trata del archivo de estado por defecto que ya os he comentado, ¿vale? Os comento un poquillo, disculpad que vaya muy rápido, es que he metido muchas transparencias y quiero llegar al final y no ponerle el tiempo al siguiente. Lo que voy a presentaros ahora es un despliegue en tres partes. Una primera parte en la que se va a crear la configuración necesaria para un backend con S3. Una segunda parte en la que se desplegará un clúster EKS básico con 3 worker nodes. Y luego una última parte en la que ampliaré ese clúster con un node group con dos instancias. Vale.
Estas han sido las versiones del software que he utilizado para este desarrollo. Y bueno, antes de entrar en esta parte, os explicaré un poco de qué va esto de credenciales. Vale. Si no disponéis de un gestor de secrets como HashiCorp Vault u otra herramienta que se pueda utilizar para este tipo de gestión, hay dos usos que yo los desaconsejo totalmente, más allá de una prueba en tu equipo rápida, que es incluir estas credenciales en código o en definición de variables dentro de un TFBars, ¿vale? Porque eso al final acaba subiéndose a algún repo y quedan las credenciales por ahí muertas. Y de hecho, si lo subís a GitHub, vais a recibir un bonito correo de hemos encontrado credenciales de AWS en texto plano en tu código. Aquí utilizaré dos formas. Para la primera parte utilizaré variables y pasaré las credenciales por variables de entorno, algo que defino antes de ejecutar cualquier comando de Terraform. Y otro es con un fichero de credenciales compartido. Bueno, a compartir, no es compartir, tendréis que pasarlo entre el equipo en AWS Credentials. Vale. La parte de configuración del backend. Dentro del código que os he pasado está dentro del directorio Create Backend. Aquí, como os he comentado, utilizaremos estos dos expos para pasar la clave del usuario principal. Me refiero a usuario principal porque algo que se va a hacer aquí en este punto es crear un usuario para la gestión del backend. De tal forma que si tenéis usuarios con distintos perfiles, con distintos permisos en creación de infraestructura, pero queréis poder utilizar el mismo bucket para vuestros estados o quisierais utilizar uno de los estados como data source, pues que no tengáis que dar más permisos de los necesarios. Y básicamente aquí, en este punto, lo que se va a crear es un bucket de S3, una tabla de DynamoDB que se va a utilizar para el control del bloqueo de objetos en el bucket, para evitar que si dos personas o más están trabajando contra el mismo código, pues se pisen los cambios en el estado y pueda corromperse. Una policy de IAM que permitirá gestionar tanto el bucket como esta tabla de Dyna y un usuario para utilizarlo en el resto de despliegues. Vale. Contenidos principales, un init.tf. Veréis mucho esto de init.tf. No es un convenio de Terraform, es algo que utilizamos en el equipo para incluir toda la parte de configuración inicial de nuestro despliegue, ¿vale? Es un convenio nuestro y lo he mantenido ya por inercia, ¿vale? Básicamente aquí lo que voy a incluir es simplemente la configuración del provider de AWS. En el main.tf es donde se va a crear en sí la infraestructura, llevando a dos módulos que he desarrollado, que es bucket y IAM, y como sus nombres ya lo dicen, el bucket voy a crear la parte del bucket S3 y la tabla de Dynamo, y en bucket IAM la policy y el usuario. Bueno, luego está el output, Terraform y variables, los típicos. Vale, como veis, esto no tiene nada, es simplemente la configuración del provider, indicar que eso que se está creando a través se le están pasando esas dos variables de entorno para que no tengamos que meter esos valores en ningún punto de nuestros ficheros. Main, simplemente vamos a estar llamando a los dos módulos, pasándoles las variables asociadas, y aquí pues pasando directamente el output generado en este módulo de bucket como valor de entrada para esta variable, para este input. Y luego, pues nada, la creación del S3 con el versionado habilitado como privado y además con un prevent destroy a true para que incluso si analizamos un Terraform destroy por error no pueda borrar este bucket. Tendríamos que hacerlo de forma manual con confirmación y evitamos perder estos ficheros de estado, que nos haría perder el control de nuestras infraestructuras. Tendríamos que recrearlos y no es un trabajo precisamente agradable. Vale, luego nada, la tabla de DynamoDB, la peculiaridad que el hashkey tiene que tener este nombre, LockID, para que Terraform sea capaz de gestionar los bloqueos. Con otro nombre no haría absolutamente nada. Y nada, aquí la creación de la policy, la creación del usuario, asignarle un access key con un secret key y asignarle la policy al usuario. Vale, entrando ya en lo más grosso,
la creación del clúster EKS, como os he dicho, se va a montar a través de este módulo que ya podéis encontrar en el registry, que facilita bastante las cosas, tanto para el VPC como para el EKS. Aquí vamos a utilizar credentials, creando dos perfiles. Uno, el perfil default, que se crea con el comando que explico más abajo, que es AWS configure, que tendremos la clave y el secret del usuario principal, el que tiene permisos para crear la infraestructura y demás, y un perfil TF-State en donde vamos a incluir las claves de las credenciales de este usuario que hemos creado para utilizar el backend. Vale, como veis, pues crear el usuario credentials, se crea ejecutando AWS configure, pasándole estos valores, y bueno, esta parte de default region y default output, en vez del credentials, lo manda a otro fichero, pero bueno, eso ya es para otra charla. Aquí lo que va a crear, por un lado, la parte del módulo VPC va a crear 6 subredes, 3 públicas y 3 privadas, desplegadas en zonas de disponibilidad diferentes. Además, creará un NAT Gateway asociado al VPC, otros componentes necesarios para la red y dejarlo todo bien configurado. Un clúster EKS con 3 nodos agrupados en 2 grupos de escalado y crearás todos los grupos de seguridad específicos de EKS para aplicarlos a estos nodos. Y luego comentar que estos nodos no serán node groups, grupos de nodos, sino que son grupos independientes no gestionados por EKS directamente, ¿vale? ¿Qué vamos a encontrar aquí? En este directorio, eks.tf, que tiene el código para crear el clúster EKS, el init.tf, que es donde crearé la configuración del provider AWS y la configuración de backend, y una variable local que os comentaré ahora, K8s, que es simplemente un ejemplo que os voy a dejar de cómo utilizar la configuración de este clúster EKS para configurar un provider Kubernetes para poder empezar a crear recursos directamente con este clúster directamente, así ya utilizaremos la API propia de Kubernetes. Bueno, luego output, Terraform bars, variables y VPC, que es donde se creará toda la parte de networking. Vale. En init.tf, como veis, pues nada, volvemos a configurar el provider. En este caso ya le pasamos un profile default para ya no tener que definir las credenciales, ya lo va a coger aquí directamente. Configuramos el backend asignándole una key en donde escribirá todo el fichero de estado. Indicamos la tabla de bloqueo. Y bueno, aquí para que tengáis ya algo para jugar, si decidís pues crear varios clusters con otros ficheros de estado, sin andar jugando con los nombres, pues ya directamente, en lugar de poner un nombre fijo para el nombre del clúster, pues aquí estoy creando un random de 8 dígitos para que os vaya cambiando este nombre y podáis crear pues varios, modificando lo mínimo posible para jugar con ellos, ¿vale? No tiene más. Vamos a entrar ya un poco más en juego, en la creación de la red. Antes esto supondría crear cada componente de forma individual, cada recurso, pues de forma individual, crear todo, unirlo todo, crear dependencias, un curro bastante grande y como veis, pues ahora la creación de una red se puede reducir a esto. Este objeto de tipo data, de data source, lo que va a hacer es, con la región que hemos configurado en el provider, va a obtener la lista de zonas de disponibilidad que va a utilizar luego en la creación del VPC. Aquí le estamos indicando que coja este módulo que está en el registry, la versión que queremos, el nombre de la VPC, el rango de red que queremos, las zonas de disponibilidad de este data source, las redes privadas, las redes públicas. Estos son unas listas que se le pasan a través del TF-bars, de variables, definición de variables. Y aquí le vamos a decir que habilite el NAT Gateway, que lo configure como single NAT, que habilite la resolución de DNS y luego una serie de tags que necesita EKS para poder trabajar con las subredes creadas y con la VPC. Con esto, Terraform ya descarga este módulo y este módulo sabe crear todo lo necesario para desplegar nuestro clúster EKS. De forma adicional, crea un grupo de seguridad, ¿vale? El módulo de EKS va a crear los grupos de seguridad necesarios para toda su gestión y permisos de comunicación entre nodos, ¿vale? Esto es algo a mayores que podemos incluir en los worker nodes y en los node groups, en todas esas instancias,
Pues, por ejemplo, este es el ejemplo más simple y más chorra que se me pasó por la cabeza, que es habilitar el puerto 22 para poder acceder a las máquinas en remoto. Se añadiría además a mayores de los grupos de seguridad que se van a añadir en el despliegue a través de KS. Y esta es la parte de KS. Como ves, también es bastante sencilla. Hay más configuraciones, hay más parámetros que se pueden poner, que creen balanceadores, que creen más worker groups, se puede complicar más las cosas. Os he dejado al final una serie de referencias para que tengáis acceso fácil a toda la documentación asociada a estos módulos y a los distintos componentes de los que os he hablado. Pero bueno, por no complicar el ejemplo ni tampoco entrar en materia de cada una de las configuraciones, que eso ya daría para mucho, os he hecho este ejemplo sencillo. Como veis, de nuevo indicamos el módulo que vamos a utilizar, el nombre del clúster, la versión de Kubernetes que vamos a poner, en este caso la 1.18, le pasamos la información del ID del VPC a través de la llamada del módulo VPC que hemos creado antes. Subnets, en principio vamos a utilizar las subnets privadas para el despliegue de los worker nodes, y en los worker nodes, pues básicamente le estamos diciendo en qué grupo de disponibilidad va a estar, el que va a crear, perdón, el tipo de instancia, un comando ejecutar, esto es por poner algo de oye, que está hecho, el número de instancias que se va a crear y los security groups adicionales. Vale, aquí hay más parámetros que se pueden pasar. Os lo he dejado dentro de la documentación del módulo EKS, podéis acceder a toda la información del módulo de worker groups para ver todos los parámetros. Básicamente, se podría facilitar el acceso remoto incluyendo una key SSH y, bueno, otras configuraciones que nada, me reviento a la documentación porque si no nos podemos eternizar. Y estas dos datas que tenemos aquí son la clave para poder configurar nuestro clúster, nuestro provider de Kubernetes, para poder empezar a crear recursos utilizando el API asociada al provider de Kubernetes que nos facilita Terraform. ¿Vale? Básicamente esto es lo que haríamos. En la definición del provider de Kubernetes, marcamos a false la configuración a través de un fichero de configuración, el host, token y la CA lo cogemos directamente llamando a estos data source que hemos definido. Vale, por último, nos queda ya esta parte en donde lo que vamos a hacer es añadir un nuevo nodo, en donde vamos a añadir un nuevo node group. Vale, este node group ya está gestionado por EKS y la verdad es que es bastante sencillo su configuración. Lo que básicamente está dentro de create node group, dentro de ese directorio, de nuevo vamos a utilizar las credenciales de la misma forma que hemos utilizado para poder evitarnos el incluirlas en código, y aquí lo que va a utilizar, pues eso, va a crear un grupo de nodos gestionado por EKS y al final van a ser dos instancias, se han puesto dos, podrían poner las que se consideraran. De nuevo volvemos a tener un ITF, en este caso vamos a tener la configuración del provider, la del backend, y vamos a configurar el data source para poder utilizar el estado del despliegue de KS como valores de entrada para nuestro despliegue. En el main.tf es donde va a estar todo el código desplegado, a desplegar, y los míticos output, Terraform y variables, ¿vale? Como ves, la creación y la utilización es muy sencilla en initf. De nuevo volvemos a jugar con los perfiles. De nuevo volvemos a crear un S3 con otra key para que evidentemente no se pise la anterior. Y aquí lo que estamos haciendo es creando un data de tipo Terraform Remote State, en donde estamos referenciando la key dentro del bucket apuntando al estado de despliegue de EKS.
Y ya la creación de este node group, como veis, es un recurso en sí directamente, y lo que vamos a pasarle, pues directamente cluster name, le vamos a pasar ya directamente valores de este data source configurado, igual que el rol ARM, las subnets, en este caso vamos a desplegarles en las públicas, el tipo de instancia, labels que queramos ponerle, ¿vale? E información de escalado, pues desea un tamaño de 2 instancias, máximo 2, mínima 1. Y aquí, pues, por cambiarlo un poco, sí que he configurado el acceso remoto, pasándole, pues eso, el grupo de seguridad, los IDs de los grupos de seguridad necesario y una clave de SSH. Vale. Bueno, aquí, como os he dicho, os he dejado unos cuantos enlaces de interés. Me he venido arriba, he hecho como copiar y pegar es gratis, pues les pongo un poco de todo. Os dejo aquí un poco más apartado para que ya sea más fácil localizar el enlace al código en GitHub. Y nada, si conocéis Plexus, si no lo conocéis mucho, si nos queréis conocer, si os ha quedado la intriga de saber qué hacemos, qué no hacemos, ahí os dejo las referencias de cómo contactar con la empresa, correo, web, redes sociales y nada más por mi parte. Creo que he conseguido al final, Jaume, entrar en tiempo. Creo que no he podido hablar rápido. Tienes tiempo para contestar un par de preguntas que han hecho. Vale, perfecto. Bien. Javier Torres, ¿qué aconsejáis a la hora de trabajar con EKS? ¿El provider de AWS o el provider de EKS? Eran preguntas difíciles. Ya te lo advertí. Sí. A ver, eso depende bastante de lo que puedas, de lo que ya tengas avanzado o no. Es decir, nosotros hemos probado primero varios desarrollos, primero con el provider de AWS. Es un código bastante grande y la verdad, este módulo de EKS te facilita muchísimo el trabajo. De hecho, lo han desarrollado el equipo de Terraform y yo me diría por este módulo, por el módulo de EKS directamente. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Juan Antonio. ¿Qué opinas sobre trabajar con Terraform sobre clusters ya creados, sin usar Terraform? Es un trabajo muy fuerte desarrollando el código de Terraform que equivale a tu clúster para que el import realmente funcione bien. Con lo cual hay que tomarlo con paciencia y con buena letra. Es tedioso. No es inviable, pero es tedioso y hay que romperse mucho la cabeza. Con lo cual, si realmente no te queda otro remedio, quieres pasarte a un uso, gestionar todo con Terraform y es inviable recrear ese clúster, pues es un trabajo que toca hacer. Vale. Pero bueno, no es una tarea fácil. Es decir, solamente si vas a decidir que tu estrategia es todo con Terraform y no hay forma de poder recrear ese clúster porque no se pueda parar, porque sea realmente grande o demás, se puede hacer, pero ánimo en la lucha, porque no va a ser una tarea agradable. Vale, tenemos otra pregunta, que hay tiempo. Javi Torres otra vez. ¿Cómo desplegáis el código de Terraform? ¿Usáis alguna herramienta de CI/CD? ¿O hacéis desde local, cada uno se despliega lo que quiera? Para este ejemplo, evidentemente, ha sido local. Ha sido un desarrollo que he preparado para esto en concreto, ¿vale? Nosotros utilizamos, actualmente, estamos lanzando todo esto con Jenkins, ¿vale? Aprovechamos que ya tenemos Jenkins para otras tareas de CI/CD y lo orquestamos desde Jenkins. Es como estamos. Nosotros ahora mismo estamos utilizando para algunos despliegues Terraform nada más, para otros que nos piden ya un despliegue un poco más clásico, clientes que quieren ir al cloud, pero siguen con la idea de trabajar con máquinas virtuales. Lo que estamos haciendo es el tridente, Packer,
para crear imágenes, Terraform para crear infraestructura y luego otros despliegues de configuración y demás con Ansible. Con lo cual, lo que hacemos es orquestarlo todo con Jenkins y para que el cliente lo vea muy vistoso, tenemos el plugin de OpenBlue Ocean que queda muy, muy bonito. Si no lo conocéis, pues es con unas burbujas ahí de ejecución y queda muy, muy marketingiano para enseñarle al cliente que compre la solución. Pero sí, en el día a día está orquestado con una herramienta y en este caso con Jenkins. Y bueno, también en algún caso he trabajado anteriormente con Rundeck. Muy bien. Vale, pues si ya estamos. No hay ninguna pregunta más. Vamos a dar paso al siguiente. ¿Vale? Muchas gracias, Pablo. Nada, vosotros por... slides y código lo subiremos a la web, seguramente finales de esta semana o la que viene. Venga. Muchas gracias, Pablo. Nada, vosotros por invitarme. Hasta pronto. Ahora presentamos